Bienvenidos sean todos al canal de Oscuridark. Mi nombre es Fernando, quien le da voz a este canal. El día de hoy estamos estrenando este nuevo formato, en el cual estaremos contando historias de diferentes personas y en algunos momentos podremos estarlas invitando aquí mismo para que de viva voz cuenten su historia. En este primer capítulo estaré contando una historia que me sucedió a mí y a mi familia, sobre un tema bastante tenebroso en México, el cual es una posesión demoníaca. Espero que te guste. Bueno, mi historia comenzó hace 20 años. Yo era todavía un niño, estaba pequeño. Recuerdo que ese día era un día como cualquiera. Estaba mi mamá, mi papá, mi hermana y yo en el comedor de la casa, estábamos cenando. Cabe aclarar que esta historia no tiene preámbulo como muchas otras de posesiones, que llevan pues varios acontecimientos para llegar al día fuerte o al acontecimiento más perturbador, por así decirlo. En este no, realmente todo pasó el mismo día y bueno, les sigo platicando. Estábamos cenando en familia, nos encontrábamos los cuatro en la mesa y mi mamá en ese momento se paró a lavar los trastes. Ella estaba lavando los trastes, mi hermana estaba sentada comiendo y mi papá y yo ya habíamos terminado, estábamos platicando. Todo iba normal, como cualquier día. Y de pronto mi papá se quedó quieto. Él se quedó como cuando te quedas pensando y hundido en tus pensamientos. Eso le pasó ese día. Él se quedó como mirando un punto fijo y no nos hablaba pues a ninguno. Ya después de un rato de que estábamos pues realmente así viéndolo, pues se nos hizo raro. Mi mamá seguía lavando los trastes y yo me encontraba pues sentado viéndolo. Yo le empecé a hablar y él ya no me contestaba. Se quedó quieto y estático mirando a un solo lugar. Yo pues no sabía qué estaba pasando. Yo dije, pues está jugando, está no sé, ¿no? Y le empecé a hablar y no me hacía caso. De pronto, bueno, cabe aclarar que en donde nosotros comíamos, en aquellos tiempos teníamos una mesa redonda, una mesa totalmente redonda y que tenía un grueso más o menos de este tamaño. Era una mesa de madera con una base de fierro que era bastante pesado, igual que la mesa. Obviamente tenía algunos pues cosas en la mesa, ¿no? de la cena. Estábamos todos pues ahí sentados cuando de pronto, después de que yo le estuve hablando a mi papá, volteó, pero se veía muy rara su cara. Era una cara bastante, pues no sé, desencajada, algo bastante raro. Desde aquí empieza lo raro y lo que ya realmente empieza a dar miedo. Para cargar esa mesa realmente se necesitaban aproximadamente 2 personas, pues grandes y fuertes. Yo como niño pues realmente no la podía cargar. Pero aquí lo raro es que mi papá en ese momento, cuando le estamos empezando a hablar, como que se enoja. Y cuando él se enoja, con esto de la mano, él estando sentado así en la mesa, golpea la mesa, o sea la orilla de la mesa, con esta parte de la mano. Al golpearla, con una fuerza pues bastante extraña, solamente hace esto y literal la mesa se levanta algunos metros del piso, ¿no? O sea, se levanta la mesa completamente y se estampa toda en la pared con todas las cosas que traía ahí. Entonces cuando todos nos quedamos así, pues ¿qué está pasando? Mi hermana pues era muy pequeña, ella es menor que yo y en ese tiempo pues se asustó, ¿no? Bueno, todos. Entonces mi mamá se acerca y lo voltea a ver, pues ella se da cuenta de la cara que tiene, porque realmente ella no lo había visto, porque ella estaba lavando los trastes. Cuando ella lo ve, nos dice a mí y a mi hermana, váyanse para la sala. Estábamos, les digo, en el área del comedor. Entonces nosotros nos vamos para la sala y mi mamá se da cuenta de que desde ahí ya está pasando algo raro. Porque desde que ella vio cómo aventó la mesa, pues esto no era normal. La fuerza que se necesita para hacer algo así, a lo mucho sí la puedes golpear y pues a lo mejor la volteas, pero no la levantas tanto.
o sea, y con todos los trastes y todo lo que conlleva alzar esa mesa tan pesada. Entonces mi mamá, al verlo, empieza, bueno, mi familia es muy religiosa, ellos son bastante religiosos, saben mucho de cosas de la Biblia y de todo ese tipo de cosas. Entonces mi mamá empieza a decir algunos versículos de la Biblia. Cuando ve a mi papá pues ya con esta forma, con todo esto, bueno, raro, ¿no? Que está pasando. Para esto mi papá no es una persona nada religiosa, de hecho él siempre pues estuvo muy apartado hasta cierto punto de todo esto. Y mi mamá comienza a decir un versículo, pero hay una parte en donde ella se equivoca. En esa parte, mi papá comienza a reírse, se empieza a reír bastante fuerte, ya con una voz bastante rara y bastante fea. Y la voltea a ver y se empieza a reír y le dice: te equivocaste. Entonces es ahí donde todos nosotros nos damos cuenta que lo que está con él o lo que está en él, pues no es mi papá, porque él no sabía nada de la Biblia, ni siquiera un versículo, no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces le empieza a decir: te equivocaste, lo que querías decir se dice así. Entonces él le dice todo el versículo tal cual se tiene que decir. En estos entonces, al lado de nosotros pues vivía más familia. Y ahí teníamos un tío que es pastor. Bueno, era pastor de una iglesia. Entonces mi mamá me manda a buscarlo. Me dice: corre y busca a tu tío y dile que venga, ¿no? Porque pues algo está pasando. Cabe aclarar que era bastante violento de mi papá cuando se empezó a burlar, cuando empezó como que de alguna manera quería acercarse a mi mamá para hacerle algo, pero nunca pudo tener el contacto. No podía, o sea, por más que él intentaba con todas sus fuerzas acercarse a mi mamá, no podía. Ella estaba diciendo todas, pues, sus oraciones, ¿no? Que hasta cierto punto, pues, se sabía y ella conocía. Entonces me manda a mi mamá, pues mi hermana se queda ahí en la sala y yo salgo corriendo. Y llego a la casa de mis tíos, pues yo, chiquito y asustado, ¿no? Iba bastante desesperado. Entonces pues les toco la puerta, pues me preguntan que qué pasó. No tuve tiempo a explicar, simplemente dije: vengan, por favor, ayúdenos, algo está pasando en casa. Se salen mis tíos, ahí vienen, pues vienen mi tío, el que es el pastor, con otro de mis tíos. Y en ese tiempo vivía mi bisabuelo. Y vienen los tres, con algunas tías también atrás, ¿no? Cabe aclarar que mi tío, el que es pastor, bueno, que era pastor, y mi otro tío eran o son hombres bastante corpulentos, son muy grandes y pues bastante llenitos. Entonces llegan y le empieza a explicar a mi mamá pues qué está pasando. Para esto mi papá está gritando cosas, está riéndose con una voz totalmente gutural y bastante rara, ¿no? Que obviamente nosotros ya no conocíamos. Cuando llegan, mi papá se encuentra parado justo pues entre la separación de la cocina y la sala. Él está ahí parado y pues ellos le empiezan a hablar por su nombre y le empiezan a decir: oye, pues vente a sentar, acompáñanos, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Y les comento, él estaba totalmente hostil, ¿no? Cuando ellos le dicen a él que se vayan a sentar, él comienza a insultarlos y le dicen que no lo van a mover de donde está. Entonces mi tío les dice a mi otro tío, mi tío el pastor le dice al otro de mis tíos: pues vamos a jalarlo, ¿no? A sentarlo en la sala. Cuando ellos dos lo agarran pues por esta parte del brazo, lo quieren hacer así como un candado para jalarlo y llevarlo. Cabe aclarar también que mi papá es un hombre bastante pequeño, no es muy alto. Entonces cuando ellos lo intentan jalar con los brazos, los levanta a los dos. O sea, los dos hombres grandes, corpulentos y pesados, mi papá los levantó así, como si fueran literalmente dos peluches, ¿no? O sea, fue bastante fácil. Como pudieron, ya se unió el bisabuelo y entre todos lo jalaron, lo acostaron. Y es entonces cuando empieza pues con todo este pues, ritual, ¿no? Por así decirlo, en el cual saca su Biblia y comienza el tío pues a decir algunas oraciones, ¿no? Yo para este momento a mí me mandan a mi cuarto. Yo realmente no estaba ahí en ese lugar. Mi mamá me mandó a mi cuarto y lo único que yo puedo hacer ahí es escuchar. Realmente esa parte ya de la liberación, como se podrá decir, ya no la viví yo. Yo solo escuchaba.
Y eran unos gritos horribles, o sea, eran bastante fuertes. Gritaba muchas groserías, pues eran cosas bastante raras, ¿no? Muchas personas pueden pensar que hasta cierto punto esto podría ser pues una enfermedad mental, ¿no? Que es lo que muchas veces en las iglesias, ya sea católicas o todo, mandan a hacer algunos estudios, pues para darse cuenta si realmente se trata de algo pues como una posesión, ¿no? En este caso fue muy raro porque, como les digo, alguien que es totalmente pues desconocido para estos asuntos de la Biblia, ahí es donde nos dimos cuenta que esto no era algo pues algo mental o algo físico, ¿no? O algo de un humano, pues. Al saberse él tantas cosas de una Biblia y reírse, ¿no? Eso es cuando ya nos dimos cuenta que era algo muy raro. Para esto, bueno, pues tardaron un tiempo ahí en la lucha con mi tío el pastor y todos haciendo las oraciones que tenían que hacer. El chiste es que ya pasando un buen rato, pues logran pedirle su nombre. La verdad es que yo no recuerdo mucho, ¿no? Porque le piden su nombre, entonces en cuanto él pues dice el nombre, lo liberan. Pues es lo poco que yo alcanzo a recordar. Yo recuerdo que sí lo liberaron. Cuando él regresa en sí, yo ya regresé pues con mi hermana a la sala pues, para ver qué estaba pasando, ya que después de todo el show que pasó, el gritadero, las groserías, ¿no? O sea, todo lo que pasó. La voz rara, eso también era algo bastante aterrador. Entonces, en esta parte, ya llego yo con mi hermana a la sala de la casa. Y entonces, pues ya empezamos a platicar con él y todo. En este caso, el tío y todos empiezan a preguntarle qué había pasado, cómo se sentía. Y él, como un niño pequeño, pues se ponía a llorar. Y solo dijo que él se acordaba que en un momento, pues como que se quedó perdido, pues así en sus pensamientos. Y de pronto él dice que estaba hecho bolita. O sea, él se recuerda así en un lugar muy oscuro, totalmente hecho bolita. Y que tenía mucho miedo. O sea, realmente no se acuerda de más. Es de todo lo que se acuerda. Después de esto, pues ya saben, ¿no? El tío lo invita a seguir o a empezar más bien a ir pues un poco más a la iglesia, ¿no? Para acercarse a todas estas cosas más religiosas. Y eso fue la única vez, hablando de este asunto como de posesión, que llegó a pasar. Esta fue la única vez que pasó ese tipo de cosas. La verdad sí fue bastante, pues aterrador, ¿no? Uno como niño pues lo vivió bastante feo. Después pasaron más cosas, pero esto ya no tiene que ver con posesiones. Sí hubo como que vimos cosas raras en la casa y muchas historias más que todavía tengo para poderles contar. Pues cabe aclarar que bueno, mi papá ya no vive con nosotros, él ya está en otra parte. Y siempre era sobre él. Algo que bueno, que nos hemos ido dando cuenta conforme el tiempo, es que siempre era sobre él. Y probablemente tenía mucho que ver también con, pues no sé, nos llegaron hasta decir que alguien que le estaba haciendo brujería directamente a él. Porque realmente después de que él se fue y todo esto, pues ese tipo de cosas pues sobrenaturales o paranormales, pues ya no pasaron. Siempre era con él, siempre era con él. Y tengo algunas otras historias que contar bastante aterradoras. Que pues bueno, si a ustedes les gustó, pues claro que se las podré contar. Y esta realmente fue la historia completa pues de la posesión que a mí me tocó vivir, que realmente no se parece mucho a la de las películas, que pues en las de las películas se supone que son, pues duran mucho tiempo, ¿no? A veces pueden durar hasta años, desde que empieza hasta que liberan, o a veces no liberan, a veces mueren, ¿no? Pero en mi caso no, en el caso de mi familia, en la que yo viví, fue algo muy rápido. O sea, fue el mismo día que pasó, el mismo día que se liberó, el mismo día que todo quedó listo. O sea, fue algo rápido, pero la verdad es que sí es bastante aterrador. Y bueno, pues les agradezco a todos el llegar hasta esta parte del video. No es fácil para uno hacer un video pues ya mostrándose a la cámara. Es la primera vez que lo hago, espero que lo haya hecho bien. Les agradezco a todos otra vez por suscribirse, por comentar, dar like al video. Y pues si tienen historias que platicar y quieren ser parte del canal, pues me pueden decir, igual lo podemos hacer pues así como ahorita estoy creando este video, pueden venir y me pueden platicar su historia. Yo estoy abierto a escucharlos.
O si quieren también, pues me la pueden mandar por escrito, ya sea que estén muy lejos o que no pudieran pues acercarse al canal, yo la podría contar con todo gusto, así como mis otras historias que están en el canal. Les invito a verlas. Y pues esto es todo. Les agradezco y que tengan una buena noche. Esto es Oscuridad.